Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que el antecedente directo del impuesto sobre la renta se remonta a 1921 con la llamada Ley Centenario, denominada así por haberse proclamado a los 100 años de la independencia? Fue promulgada por el presidente Álvaro Obregón y el secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta. El gravamen estuvo vigente durante 5 meses, en los que se recaudaron 1,078,000 pesos destinados a la compra de barcos para la Marina Comercial Nacional y a obras de mejoramiento de puertos mercantes. El presidente de la República, el actual gobierno federal, ha decidido caminar hacia una Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles serán las razones que le imponen al presidente pensar en ese cambio? Hemos solicitado, y agradezco de manera muy especial que nos acompañe en esta mañana, tenemos ese pendiente con ella, con la licenciada Magdalena Macías Ríos, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias. Buenos días. Magdalena, ¿cuál podría ser la razón que impone al presidente y a su gobierno el aplicar estos cambios? Mira, te decía el viernes, es una historia que hemos escuchado desde hace muchos años, o algunos años, 4 o 5 años, que era intención del gobierno federal separar toda la operación de aduanas del SAT. Se hablaba incluso de llevarla a la Secretaría de Gobernación o a que fuera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Pero creo que de alguna manera en esta separación es bastante atinado que se quede en la Secretaría de Hacienda. Es decir, que lo único que se está haciendo es como quitando al SAT de en medio, ¿no? El SAT manejaba todo lo fiscal, incluyendo las aduanas, y ahora no manejará las aduanas serán como otro SAT, digamos que al mismo nivel del SAT, exclusivamente para temas de comercio exterior. Entonces, creo que el atino es no mandarla a otra Secretaría de Estado que no es fiscalizadora, sino dejarla dentro de la Secretaría de Hacienda. Si le quieres dar un carácter de fiscalizador, ¿no? Fíjate que qué interesante lo que comentas, porque yo creo que siempre en el ambiente empresarial, en los medios, podemos entender a comercio exterior como importar, exportar. Y la verdad es que hoy, o sea, la ley más importante que lo regula, que es la ley aduanera, es una ley meramente fiscal. O sea, hoy el 85% de lo que significa las palabras comercio exterior son meramente fiscal. Las sanciones, los impuestos, las obligaciones, el cumplimiento, el control posterior a la importación, o sea, todo es meramente fiscal. Entonces, creo que desde ese punto de vista es un acierto que en esta separación del SAT lo dejen bajo el cobijo de la Secretaría de Hacienda. Si quiere combatir la corrupción, Magdalena. Bueno, tendría que, o sea, ni siquiera deberíamos, o el gobierno creo que no tendría que ponerlo como un argumento de mucho más fuerza, porque combatir la corrupción tendría que ser el trabajo de todos los días, independientemente si es la Agencia Nacional de Aduanas, el Ejército, la policía, los particulares, ¿no? Es cierto. Entonces, es cierto. Entonces, creo que sí, a mí me parece, fíjate, que este decreto y esta creación, que es muy chistoso porque va a entrar en vigor en muchos días, o sea, hoy todavía vamos a seguir como estamos en algunos meses, creo que lo que viene es a dar como te decía Silvia, es una legitimación, por lo menos social o mediática, de la presencia militar en las aduanas, ¿no? Porque hoy sí dice expresamente, este decreto dice que podremos, o sea, que la agencia podrá solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad en los puntos de entrada al país. Entonces, creo que de manera inmediata eso es lo que hace. Me sugiere esa de seguridad, hablar de armamento y de narcotráfico. Y de narcotráfico, armamento de personas
y en general de mercancías de contrabando, en general, no solo digamos, de esos dos tipos de mercancía como las drogas y las armas, que pueden ser mercancías muy alarmantes. En general, yo creo que de contrabando, y por ahí podría ser en algunas fronteras terrestres, como en las del norte del país, en las de Ciudad Hidalgo, Chiapas, probablemente también el tráfico de personas, Tráfico de de personas, ilegales. bueno, son asuntos Sí, sí, o sea, yo te voy a delicados, contar, ¿no? o sea, sabemos el recorrido físico que la gente hace para cruzar nuestro país a través del tren, ¿no? Entonces, la gente que entra por la frontera sur de Chiapas y Guatemala, y sabemos, digo, el año pasado y el antepasado, estos temas tan importantes que tuvimos de inmigrantes. Entonces, creo que esa es otra de las razones importantes cuando hablamos de la seguridad. Bueno, ahora, ¿cuándo aplicaría? Supongo que al día siguiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuánto Al día falta para siguiente de que esto? se publica, sí, Ajá. fíjate, al día siguiente de que se publica es como no quiero que suene despectivo ni mucho menos, es como para ejemplificar, como un cascarón. O sea, en este momento la Agencia Nacional es un cascarón, o sea, es un organismo que existe legalmente por el decreto, pero que no contiene nada todavía. ¿Ok? Contiene funciones, contiene personalidad jurídica, etcétera, etcétera, pero es un cascarón sin funcionamiento todavía. Lo que el decreto dice es que va a entrar en vigor 180 días, perdóname, sí al día siguiente, pero que habrá 180 días para que se publiquen los diferentes lineamientos o el reglamento interior de esta agencia nacional. Pero antes de eso hay un paso que es muy claro en uno de los transitorios, que es que primero se tiene que modificar el reglamento interior del SAT, porque las funciones, mayoritariamente las funciones de esta agencia, son funciones que hoy hace la Administración General de Aduanas, alguna otra Administración General del SAT, la Administración General de Comercio Exterior. Entonces, hay que ver qué facultades de las que hoy hace el SAT a través de estas dos administraciones generales le va a ceder a la Agencia Nacional de Aduanas México. El Entonces, personal que va a pasar, ¿no? De una el institución a personal otra. que se va a pasar, que de hecho el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, forma parte de ese personal. El propio decreto dice que respetando eso, que el personal que hoy trabaja en la Administración General de Aduanas va a pasar mayoritariamente a la Agencia Nacional de Aduanas, él va a pasar, o sea, él hoy como el encargado de las aduanas en la AGA, va a pasar a ser el encargado de la Agencia Nacional, ¿no? Podría ser después removido, pero de primera instancia parece que así va a ocurrir. Entonces, hasta que no esté el reglamento interior del SAT, realmente casi cualquier cosa operativa que podamos hablar de esta nueva agencia es un poco un volado en el aire. ¿Gana? Es la última pregunta. ¿Gana el país desde tu punto de vista? Yo esperaría que sí, en el punto de vista de enfocar más el comercio exterior, ¿no? Y de poder tener más especializado, una atención mucho más enfocada directamente de la Secretaría de Hacienda sobre el comercio exterior. Sin embargo, creo que hay un reto bien grande para la autoridad, que es justamente este camino de traspasar. Entonces, la coordinación entre esta agencia nacional, el SAT, la Secretaría de Economía, o sea, Comercio Exterior lo maneja en la promoción la Secretaría de Economía. Entonces, esta coordinación que se tendrá que dar entre la nueva agencia, las funciones que sigan estando en el SAT y la Secretaría de Economía, es todo un reto, ¿eh? O sea, creo que afortunadamente hay muchos meses en el camino para hacerlo bien, pero sí creo que ese es el verdadero reto, la coordinación que tendrá que existir. Magdalena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias. Estoy Que seguro que tengan no un será la excelente día última vez. todos. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco mucho, estoy para Gracias servirles. para entender ese Hasta asunto. luego. Son las 7:43. Che, bueno, de Buenos Aires, Argentina, ya hace frío por allá.